Algo está cambiando en la frontera y no es lo que esperabas. México acaba de cruzar una línea que Estados Unidos consideraba intocable. Hablamos de misiles, de bases subterráneas, de soberanía armada y de un desafío geopolítico que sacude los cimientos del poder continental. Porque lo que acaba de anunciar Ciudad de México no es un simple refuerzo militar, es una declaración de independencia estratégica en pleno patio trasero del imperio. Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros. 3 nombres que hasta hace poco evocaban comercio, migración, crimen organizado. Pero que ahora están a punto de convertirse en sinónimos de algo completamente distinto, poder militar defensivo de última generación. El gobierno mexicano confirmó la construcción de bases equipadas con sistemas de defensa aérea avanzada, misiles balísticos de corto y mediano alcance, y centros de control enterrados bajo tierra con capacidad de respuesta inmediata. No son bases de juguete. Estamos hablando de infraestructura militar comparable con las más modernas del hemisferio, y lo más importante, totalmente bajo control mexicano. ¿Y por qué ahora? Porque el mundo está viviendo una carrera armamentística como no se veía desde la Guerra Fría. Porque México ha decidido que ya no va a esperar a que otros definan su seguridad. Porque la dependencia militar de Washington ha dejado de ser una opción y porque proteger la soberanía con fuerza propia ya no es un lujo, es una necesidad. Este paso no es simbólico, es operativo. Y está diseñado para enviar un mensaje claro: aquí mandamos nosotros. Pero claro, del otro lado del río Bravo, el tono cambió de inmediato. Donald Trump no tardó en alzar la voz, acusando a México de provocación innecesaria y sugiriendo que los misiles podrían tener tecnología rusa. La pregunta no es si México se está armando. La verdadera pregunta es, ¿hacia dónde se dirige su política de defensa? ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva doctrina militar mexicana? ¿Es este el inicio de una etapa de verdadera autonomía frente al poder estadounidense? Y si la respuesta es sí, ¿qué significa eso para el resto de América Latina? Lo que está claro es que, por primera vez en mucho tiempo, la defensa mexicana deja de ser puro discurso y se materializa en concreto, acero y fuerza estratégica. Y esto, créeme, recién comienza. Durante décadas, la estrategia de defensa de México estuvo marcada por una premisa no escrita pero perfectamente entendida: no intervención y neutralidad militar. A diferencia de otras potencias regionales, México nunca proyectó una imagen de país armado o beligerante. Su política exterior se basó en el respeto a la soberanía ajena y en el principio de no alineación. Era un México diplomático, discreto, incluso pasivo en términos militares. Pero esos tiempos quedaron atrás. Y no por capricho, sino por supervivencia. Las tensiones globales están al rojo vivo. Los conflictos regionales se multiplican. El crimen organizado ha demostrado una capacidad de fuego que rivaliza con algunos ejércitos nacionales. Y Estados Unidos, lejos de ser un aliado confiable, ha mostrado una y otra vez que cuando le conviene, interviene sin preguntar. Todo eso obligó a repensar el modelo. Ya no basta con tener fuerzas armadas destinadas exclusivamente a labores internas. Hoy, México mira hacia sus fronteras con una nueva mentalidad: si el mundo cambia, nosotros también tenemos que cambiar. En los últimos años, el país ha reforzado su presupuesto de defensa, ha modernizado parte de su flota aérea y ha comenzado a producir armamento bajo licencia nacional. Pero el anuncio de nuevas bases de misiles marca un punto de inflexión. Esto no es una simple mejora táctica, es un cambio estratégico de fondo. Y como todo cambio real, ha traído consecuencias. Grandes consecuencias. Desde Washington, la reacción fue inmediata y predecible. Trump no dudó en calificar el plan mexicano como una provocación peligrosa. México no necesita misiles, declaró públicamente. Si están comprando tecnología rusa, eso es un problema muy serio para nosotros.
La sospecha de que México pueda estar adquiriendo armamento de Moscú no solo genera preocupación, activa alarmas diplomáticas en todo el Pentágono. Aunque no hay evidencia confirmada de compra directa a Rusia, el simple rumor es suficiente para tensar las relaciones, especialmente cuando se trata de bases instaladas a pocos kilómetros del territorio estadounidense. Pero aquí hay algo más profundo. El problema no es solo la tecnología o el armamento. El problema es el símbolo que representa este movimiento. Un México autónomo, capaz de tomar decisiones militares sin pedir permiso a Washington, encaja perfectamente en la narrativa histórica de desafío a la hegemonía imperial. Y en ese contexto surge una pregunta inevitable: ¿está México desafiando directamente la supremacía militar de Estados Unidos en América del Norte? Porque si antes la frontera era una línea vigilada, hoy puede convertirse en una línea defendida con fuerza, con tecnología y con misiles apuntando al cielo. Y eso, para el imperio, es inaceptable. Para muchos analistas internacionales, la clave no está en lo que México está construyendo, sino en dónde lo está haciendo. Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros. Tres nombres que no solo evocan ciudades fronterizas, sino zonas históricamente marcadas por la violencia del narcotráfico, el flujo migratorio masivo y la presencia constante de fuerzas estadounidenses al otro lado. Y ahora, por primera vez, también por la presencia de misiles subterráneos mexicanos. El contraste es brutal y revelador. Mientras Estados Unidos mantiene más de 800 bases militares en todo el planeta, muchas de ellas en países que ni siquiera comparten frontera con su territorio, México apenas está comenzando a definir una estrategia militar externa. Y sin embargo, Washington reacciona como si se tratara de una amenaza directa a su seguridad nacional. ¿Por qué tanta incomodidad? La respuesta es doble. Por un lado, estas bases representan una forma clara de afirmación soberana. No son estructuras ofensivas diseñadas para atacar, sino defensivas pensadas para blindar el espacio aéreo mexicano. Pero aún así, rompen con una dinámica histórica de dependencia y sumisión geoestratégica. México ya no pregunta, México actúa. Y eso es lo que realmente molesta. Por otro lado, está el factor Rusia. Aunque el gobierno mexicano no ha confirmado ninguna compra directa a Moscú, el simple hecho de que los sistemas rusos sean más baratos, más eficaces en ciertos terrenos y estén disponibles sin condiciones diplomáticas genera una inquietud profunda en el establishment estadounidense. Porque si México decide comprar armamento a Rusia, China o cualquier otro competidor estratégico de Washington, eso no solo es una cuestión comercial, es una declaración geopolítica. Y aquí entra en juego otro contraste inquietante. Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido campos de entrenamiento militar en territorio mexicano, supuestamente para combatir al narcotráfico. Instalaciones en las que operan fuerzas estadounidenses sin transparencia real, sin supervisión clara del gobierno mexicano. Pero ahora que México decide inspeccionar esas instalaciones y establecer sus propias bases soberanas, el tono cambia radicalmente. Se habla de amenaza, de provocación, de ruptura. ¿No es eso una doble vara absoluta? El gobierno de Claudia Sheinbaum lo tiene clarísimo. La supervisión de instalaciones estadounidenses y la construcción de bases propias no son actos hostiles, son ejercicio legítimo de soberanía. Nuestro territorio, nuestras reglas, declaró la presidenta en una conferencia reciente. No pedimos permiso para protegernos. Y esa frase resume toda la nueva doctrina militar mexicana en una sola línea. Porque lo que está en juego no es solo defensa, es identidad nacional. Es la capacidad de un país de decidir su propio destino sin tutelas externas. Ahora bien, hablemos de lo que realmente está pasando sobre el terreno. Porque una cosa es el discurso político y otra muy distinta es la realidad operativa. Y lo que México está construyendo en sus principales zonas fronterizas no es teatro, es infraestructura militar de primera línea. Cada base está diseñada con una arquitectura estratégica en 3 niveles.
Primero, la zona táctica de superficie, visible para el ojo humano y para los satélites. Aquí se ubican las instalaciones de apoyo logístico, los barracones, los centros de comunicación y las pistas de aterrizaje para drones de vigilancia. Es la parte más convencional, pero también la más accesible en caso de inspección internacional. Segundo nivel, la zona subterránea de misiles. Aquí es donde se almacenan los sistemas balísticos de corto y mediano alcance. Estamos hablando de silos verticales sellados con tecnología de respuesta automática, capaces de lanzar proyectiles en cuestión de minutos. Se calcula que cada base podrá albergar entre 12 y 18 misiles con capacidad convencional, diseñados para interceptar objetivos aéreos o disuadir ataques terrestres masivos. Y no hablamos de ojivas nucleares. México mantiene su doctrina de no proliferación nuclear. Pero eso no significa que estos misiles sean inofensivos, tienen precisión milimétrica y alcance suficiente para cubrir prácticamente toda la zona fronteriza. Y tercer nivel, la sala de comando y control aéreo, operando 24 horas al día, 7 días a la semana. Equipos de radar tridimensional de largo alcance, como los GM-400 de tecnología francesa, permitirán detectar cualquier incursión aérea hasta 470 kilómetros de distancia. Estos radares pueden seguir simultáneamente más de 400 objetivos y alimentar los sistemas de defensa con inteligencia en tiempo real. Además, estarán conectados con el Centro Nacional de Inteligencia, permitiendo la integración con alertas satelitales, sensores terrestres y drones de patrullaje. Esto convierte a las bases en puntos neurálgicos de una red defensiva nacional completamente integrada. Uno de los detalles más innovadores es la incorporación de inteligencia artificial militar para la gestión de amenazas múltiples. Si un dron hostil cruza el espacio aéreo mexicano, el sistema puede detectarlo, clasificarlo y sugerir una acción táctica en segundos. No hace falta intervención humana inmediata para la fase de alerta, el sistema actúa por sí mismo. Eso reduce los tiempos de respuesta a niveles comparables con los de Israel o Corea del Sur. Costo estimado, cerca de 3.000 millones de pesos por base, con financiamiento mixto entre el presupuesto de defensa y acuerdos tecnológicos con empresas aliadas. Es, sin duda, el proyecto militar más ambicioso de México en el siglo XXI. Y apenas está comenzando. Porque esto no termina en 3 bases, el plan contempla la posibilidad de expandir la red a otras zonas estratégicas del país en los próximos 5 años. Estamos hablando de una transformación completa de la postura defensiva mexicana. Pero más allá de la estrategia puramente militar, la construcción de estas bases ya está teniendo repercusiones sociales, económicas y políticas de gran alcance. Porque no estamos hablando solo de defensa nacional, estamos hablando de empleos, de soberanía tecnológica y de reconfiguración geopolítica profunda. En primer lugar, el impacto local es inmediato y tangible. Cada base genera más de 800 empleos directos durante la fase de construcción y unos 350 empleos permanentes en su operación. Ingenieros especializados, técnicos en electrónica, personal de seguridad, operadores logísticos. Las comunidades fronterizas, históricamente marcadas por el desempleo estructural y la migración forzada hacia Estados Unidos, ahora se convierten en puntos clave del nuevo modelo de defensa nacional. Y eso cambia radicalmente la dinámica económica de esas regiones. Además, el gobierno ha anunciado que parte de la infraestructura civil en zonas aledañas será modernizada como parte del proyecto, carreteras, hospitales, redes eléctricas. Es decir, la presencia militar conlleva inversión social directa, lo que genera cierto consenso incluso entre sectores que antes eran escépticos frente a cualquier militarización. Porque cuando la militarización trae desarrollo, la percepción cambia. En lo económico, el proyecto significa una inyección directa de más de 25.000 millones de pesos en los próximos 5 años. Pero no es dinero perdido en armamento importado, se está utilizando para desarrollar capacidades tecnológicas nacionales.
México está invirtiendo en fábricas de microcomponentes, en ensamblaje de sistemas balísticos bajo licencia y en capacitación de personal técnico militar. Todo esto podría convertirse en una nueva industria mexicana de defensa con potencial incluso para exportación a países aliados en América Latina, África o Asia. Estamos hablando de una oportunidad económica estratégica que va mucho más allá de la simple compra de armas. Ahora bien, el impacto más sensible y delicado está en el terreno diplomático. La decisión ha generado tensiones evidentes con Estados Unidos. Pero también ha sido observada con respeto y admiración por países como Brasil, Argentina e incluso India. México empieza a perfilarse como una potencia regional independiente, capaz de proteger su soberanía sin depender completamente de Washington. Y eso es algo que pocos países latinoamericanos se han atrevido a hacer en las últimas décadas. Esta política de autonomía disuasiva, como la ha llamado la propia Sheinbaum, está despertando un sentimiento de orgullo nacional que no se veía desde hace años. Para muchos mexicanos, es la primera vez que ven a su país actuar en defensa propia con esta determinación, con esta claridad estratégica. Para otros, es una forma peligrosa de provocar a potencias externas sin tener la capacidad real de enfrentarlas. Y sin embargo, algo es innegable, México ha dejado de actuar como un espectador pasivo en la escena internacional. Ha decidido reforzar su defensa interna, no para agredir, sino para evitar ser agredido. El mensaje es contundente y no admite dobles lecturas. México se respeta y está dispuesto a demostrarlo con tecnología, estrategia y decisión política firme. Porque en el nuevo orden mundial que se está configurando, los países que no se protegen a sí mismos terminan siendo protectorados de otros. Y México ha decidido que eso no va a pasar. La decisión de instalar bases de misiles no es solo una estrategia militar, es un mensaje geopolítico de primer nivel. Un mensaje de soberanía, de autonomía y de un nuevo papel en el mapa continental. No se trata únicamente de armamento, se trata de visión. De demostrar que México no va a seguir siendo el país que solo reacciona, que solo espera, que solo acepta. Es un país que está listo para anticiparse, para defenderse y para negociar desde una posición de fuerza real. Porque cuando un país toma el control de su seguridad, también empieza a controlar su destino. Y lo que hemos visto en estas últimas semanas es apenas el inicio de una transformación profunda. Un México que ya no se limita a recibir órdenes ni a pedir permiso. Un México que planifica, que responde y que se hace respetar. Esa es la verdadera base que se está construyendo, no solo la subterránea, sino la simbólica. La que se construye con decisiones firmes, con identidad nacional y con un nuevo enfoque frente al poder imperial. Ahora, el desafío es convertir ese poder militar en poder civil. En capacidad de proteger, sí, pero también de unir, de reconstruir, de proponer un nuevo modelo de país. Porque las bases de misiles pueden disuadir amenazas externas, pero la verdadera fortaleza de una nación se mide en su capacidad de cohesión interna, de justicia social y de oportunidades reales para su pueblo. Y ese es el siguiente capítulo que México tiene que escribir. Mientras tanto, Estados Unidos sigue observando con incomodidad creciente. Porque lo que está pasando en su frontera sur no es una simple anécdota militar, es un síntoma de un cambio de época. América Latina está despertando. Y cuando un gigante dormido abre los ojos, el imperio tiembla. Suscríbete a mi canal para no perderte más contenidos como este. Aquí seguiremos desentrañando las contradicciones, los abusos y la decadencia de un sistema que se creyó eterno, pero que ahora enfrenta desafíos en su propio patio trasero. Porque la historia no se detiene. Y México acaba de dar un paso que marcará las próximas décadas.